La 1 de la tarde con 23 minutos. Le agradezco mucho al gobernador Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, que tome nuestra llamada. Carlos, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aprecio mucho esta oportunidad y saludo a tu auditorio de Radio Escuchas de Grupo Imagen. Te aprecio mucho también que nos tomes la llamada. Pues bueno, preocupados por lo que ha pasado en el Congreso de Baja California Sur. Cuéntale por favor a la audiencia, Carlos. Sí, cómo no, Paco, con mucho gusto. Fíjate que el sábado pasado la mayoría de diputados de Morena destituyó a 5 diputados locales de oposición y amonestó a 3 más en un hecho grave para la democracia del Estado y en un antecedente terrible para el país, para nuestra democracia. Se trata de legisladores de minoría, pero de diversos partidos políticos, del PRI, del PRD, del PES, del Partido Humanista y de mi partido Acción Nacional. De un plumazo, en una sesión en línea, a distancia, borraron a la oposición del Congreso de Baja California Sur. Y lo sucedido el pasado sábado en el Congreso implicaría, Paco, que cualquier mayoría legislativa de cualquier estado podría destituir y eliminar a las minorías, a las oposiciones, apoderarse de los congresos de los estados y aprobar literalmente lo que les venga en gana. Es un golpe al poder legislativo que viola el principio constitucional de democracia representativa y por si fuera poco, además de ser un abuso y una ilegalidad, esta mayoría de diputados de Morena pasó por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia que había instruido que permanecieran los diputados y una suspensión expresa que concedió una juez federal en Baja California Sur. Pues bueno, esto es gravísimo, ¿no? Porque puede haber ahí un caso de desafuero a los propios diputados que hicieron esto. Sin duda alguna, hay que acordarnos que el no atender los mandatos judiciales, las suspensiones, la autoridad incurre en desacato y el desacato es un delito. Pero mira, para que el público entienda qué es lo que ha pasado en el Congreso, déjame brevemente explicarte lo que sucedió. Por desacuerdos políticos al interior del Congreso local de Baja California Sur, en marzo pasado se dio el inédito caso de que había 2 mesas directivas, una presidida por la oposición y otra presidida por Morena PT. Eso significó que había duplicidad de funciones, de comisiones, inmovilidad en el Congreso y demás. No se reconocía un grupo a otro. Y el grupo de Morena destituyó a los 8 diputados de oposición en una sesión efectuada a finales de marzo, argumentando que había habido faltas, cuando lo que se estaba disputando es cuál era la mesa directiva legítimamente constituida. Advirtiendo la gravedad de lo que sucedía, yo en mi calidad de titular del Ejecutivo anuncié que no publicaría ningún decreto, ninguna ley, ninguna reforma que me remitieran ambas mesas directivas y que como titular del Ejecutivo interpondría lo que hice, una controversia constitucional a la Suprema Corte, lo hice en mayo pasado, en donde pues le preguntara yo al máximo tribunal cuál era la legítima constitución del Congreso, perdón. La Corte concedió una suspensión ordenando que en tanto se resolvía el fondo, reingresaran los 8 diputadas y diputados minoritarios y de oposición, pero electos por el pueblo, que injustamente habían sido separados de sus cargos. Luego, la mayoría de Morena y del PT, que los restituyó, pero encontraron el camino de reactivar un juicio político absurdo promovido por un particular, y lo hicieron sin importarles que existía este mandato de la Corte y de una posterior suspensión del juez de distrito que expresamente, casi con estas palabras, impedía fueran juzgados políticamente los 8 diputados opositores. Pues el sábado, en una reunión por video que duró como 8 horas, los echaron para afuera y llamaron el domingo a sus suplentes, y así es que hoy la oposición ya no está representada en el Congreso de Baja California Sur, por supuesto en este Congreso espurio, y esto es lo que estamos nosotros, por supuesto, denunciando ante las autoridades jurisdiccionales, pero también ante la sociedad. Se pretende invalidar el voto emitido por miles de subcalifornianos en el pasado proceso electoral y no podemos permitir este atentado a la democracia por parte de una mayoría insensata e irracional que atropella el Estado de Derecho y la legalidad en el Estado. Fíjate, Paco, se escudan en una falaz interpretación del principio de mayoría legislativa que en su juicio les permite hacer de todo, incluso violar la ley. Ya los diputados agraviados acudieron al juzgado de distrito, yo anuncié que voy a ampliar mi demanda de controversia
ante la Corte, y también en tanto eso sucede y no se resuelve, he decidido y anunciado que de nueva cuenta me voy a abstener de publicar decreto alguno que contenga resoluciones del Congreso. Oye, Carlos, ¿y cuál es el argumento que dan estos señores? Pues dan argumentos de carácter administrativo y hablan a propósito de la existencia, por supuesto, y la coexistencia de estas dos mesas directivas. Fueron 6 horas de imputaciones las que les estuvieron haciendo en esta sesión online, en donde los declararon responsables por juicio político. Compareció, por supuesto, el denunciante, y el denunciante claramente se veía no tenía ni idea de los hechos que estaba denunciando. Fíjate, Paco, que la ley de elección sin excepción debe de cumplirse, y nosotros como servidores públicos electos protectamos cumplirla y vigilar que se cumpla, y ahora resulta paradójico que quienes tienen como tarea principal hacer leyes y modificarlas sean los primeros que se rehúsan a cumplirlas. Pues caray, están pregonando con el ejemplo totalmente equivocado, ¿no? No, además de que me parece que esto, imagínate el precedente, ¿no? Si vas a hacer de ese tamaño y vas a querer agarrar y hacer pedazos a todas las minorías, pues bueno, no va a haber democracia que nos alcance. Bueno, yo alerto por eso al país desde Baja California Sur, Paco, además de que vamos a dar la batalla, por supuesto, ante los tribunales, y seguramente se van a meter en un problema muy grande, porque el desacato no es cosa menor Ujú. y es parte del equilibrio en nuestro Estado de Derecho y división de poderes, pero hago un llamado al país. Hay muchos estados en donde Morena es mayoría, y si permitimos que este precedente siga, pues tendrían que poner sus barbas a remojar y las minorías a callar, porque ya los congresos no serán arenas de disputa política y de debate, sino lugares totalitarios, ¿no? La pregunta es, ¿qué clase de transformación promueven las y los diputados de Morena y sus aliados en Baja California Sur? Pues aparentemente lo que están promoviendo es la ilegalidad, el no cumplir la ley, la anarquía, el totalitarismo. Yo no lo voy a permitir mientras yo sea gobernador, Paco. Voy a seguir cumpliendo con la ley y velando por proteger el superior interés de los ciudadanos a quienes gobierno, la democracia y la prevalencia del Estado de Derecho. Además, Carlos, ha habido ya un pronunciamiento del Grupo de Gobernadores de Acción Nacional. Sí, de manera muy solidaria, mis colegas gobernadores de Acción Nacional han salido a denunciar este tema, y lo hacen, por supuesto, porque hay una identidad partidista, pero lo hacen también pensando y preocupados de que si se permite que avance este precedente, pues pudieran ellos estar pensando en que le sucediera también en sus propias entidades. Y este no es un tema incluso de partido, Paco, son diputados y diputadas de 5 partidos los que han sido sometidos a juicio político de manera ilegal y expulsados, por supuesto, del Congreso. Fíjate, Morena tenía ya una mayoría muy clara en el Congreso. Eran 13 diputados de Morena y del PT contra 8, estos de los que te hablo, de la oposición. Pues no conforme con esa mayoría, de todas maneras se los echó afuera para poder tener una mayoría mayor a las 2/3 partes y pretender hacer lo que a su antojo quieran con el Congreso y con el Estado y la gente de Baja California. Pues Carlos Mendoza, gobernador de Baja California, vamos a estar muy pendientes, de Baja California Sur, perdón, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de cuáles vayan a ser las resoluciones, primero, de las autoridades jurisdiccionales, y segundo, ojalá que entren en razón, ¿no? Porque a mí me parece esto algo que se acerca más a la locura que a la política, ¿eh? Sin duda alguna, Paco, y en estos momentos tan complicados en donde vivimos una crisis de salud acompañada de una crisis económica, estar pensando en este tipo de acciones en lugar de trabajar en conjunto, de solidarizarnos, de enfrentar uno de los momentos más difíciles que tenemos, pues caray, es donde piensa uno que de verdad no se vale. Y no se vale que intereses políticos, politiquería, el futuro inmediato de muchos de estos actores que ya se están visualizando en otros cargos o en otras candidaturas, pues los lleven a hacer, por supuesto, estas cosas. Yo me pregunto nada más, ya llevan 2 años de diputados y de diputadas en esta legislatura y fuera de estarse peleando, no han logrado nada. Pues a ver qué informes le van a rendir a sus representados y con qué cara pretenden salir a pedir otra vez la confianza de la gente que en algún momento se las depositó. Pues Carlos, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Gracias, Paco, te lo aprecio mucho y saludos de nuevo a todos en Grupo Imagen y a tu auditorio. Igualmente para ti, saludos allá en Baja California Sur, la 1 de la tarde con 33 minutos.